en situación de vulnerabilidad son aquellos que padecen menosprecio generalizado por su condición específica, por un prejuicio social o por una situación histórica de opresión o injusticia que afecta sistemáticamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro, se encuentran en una situación de riesgo que impide su incorporación a la vida productiva, su desarrollo y su acceso a mejores condiciones de bienestar. Han llegado a la redacción informes sobre las precariedades generalizadas que viven las personas de los grupos vulnerables que requieren atención de los gobiernos para garantizar el pleno goce de sus derechos. Esta vulnerabilidad es multicausal y denota carencia o ausencia de condiciones esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal e insuficiencia de las herramientas necesarias para salir de situaciones de desventaja estructurales o coyunturales. Uno de los elementos que condiciona la vulnerabilidad es la pobreza, la cual agudiza la discriminación y la segregación en grupos como indígenas, migrantes, desplazados, jóvenes, mujeres y afrodescendientes, entre otros. En esta emisión veremos algunos ejemplos de estereotipos asociados a grupos vulnerables y platicaremos con expertos en el tema. Asimismo, tendremos algunos datos sobre este fenómeno social. También daremos información relevante sobre las nuevas vulnerabilidades, como las derivadas por la violencia provocada por el crimen organizado y el COVID-19. Sean bienvenidos a su noticiario Me Toca Este Mundo. Hoy compartiremos con ustedes un interesante tema que guarda relación con la diferencia y lo que nos provoca el contacto con grupos culturalmente distintos. Es un gusto saludar a nuestra audiencia de Jóvenes en TV y compartirles esta nueva emisión de nuestro noticiario cultural. Veremos que la vulnerabilidad es un fenómeno social y nace o se incrementa por la intolerancia, a veces originada por prejuicios sociales contra determinados grupos de personas, en función de clase, origen étnico, preferencia de género u otros rasgos que los hacen diferentes. Esto es Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! Ha llegado a la redacción información del INEGI que explica que la vulnerabilidad incapacita a las personas, grupos o comunidades para aprovechar las oportunidades en los distintos ámbitos socioeconómicos para mejorar sus situaciones de bienestar o impedir su deterioro. La vulnerabilidad también guarda relación con otros fenómenos sociales, por ejemplo, el debilitamiento de instituciones estatales que dejan fuera de la seguridad social a grupos que enfrentan situaciones de riesgo y no pueden ejercer su derecho a salud. En cada sociedad, identifican grupos vulnerados por sus características culturales, es decir, por su vestimenta, color de piel y rasgos físicos, entre otros. Estos factores les impiden o limitan su incorporación a sociedades más amplias, en condiciones de igualdad, y también reduce su acceso a mejores condiciones de bienestar. Algunos de estos grupos son refugiados, migrantes, desplazados o perseguidos, las niñas, niños y jóvenes en situación de calle, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena. Ahora vamos con Kevin, que nos prepara una cápsula. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe de actividades 2020, presentó un informe especial denominado Adolescentes, Vulnerabilidad y Violencia. En este informe realizado en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, se dice que la vulnerabilidad en las y los adolescentes se encuentra relacionada con pobreza, educación, empleo y salud, que afecta particularmente a mujeres e indígenas dentro de este grupo de edad. El informe especial documenta los retos para garantizar los derechos para esta población. En el caso de los adolescentes indígenas en conflicto con la ley, el estudio abarcó 17 entidades en distintas regiones del país y 15 grupos indígenas. En las conclusiones se menciona que parte de la vulnerabilidad de este grupo en conflicto con la ley es que no contaron con traductores y por ello fueron sentenciados injustamente. En contextos de violencia provocada por la presencia del narcotráfico, hay adolescentes que han sido reclutados por la fuerza y utilizados en distintas funciones, como sicarios o para limpiar la escena del crimen,
es decir, se les involucra en actividades delictivas, y cuando son aprendidos, en lugar de ser protegidos, se les produce más daño, al carecer de medidas diseñadas para proveerles de acompañamiento hacia una adultez saludable y productiva. El concepto de vulnerabilidad también se vincula con el de pobreza. Se entiende por pobreza a la ausencia de recursos suficientes para asegurarse contra posibles riesgos que socialmente ponen en riesgo su supervivencia. Por ejemplo, si la falta de dinero causa que en un hogar no haya comida, sus integrantes se exponen a enfermedades y al tener que trabajar, los niños y adolescentes no pueden acudir a la escuela, lo que genera un problema sin salida. La situación de pobreza genera vulnerabilidad, y si en un hogar este fenómeno social es grave, cuando se extiende a un conjunto de familias, es decir, a una comunidad, se vuelve un problema público que se debe de atender con programas sociales. Y hacia el exterior, es decir, hacia la sociedad. Un grupo de personas que vive en condición de pobreza puede ser fácilmente identificado y ser víctima de discriminación, por ejemplo, en el trabajo. Según el Coneval, las personas vulnerables presentan una o más carencias sociales y su ingreso es igual o superior a la línea de pobreza por ingresos. Las carencias sociales son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio en la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. En 2018, casi el 30% de la población se encontraba en situación de vulnerabilidad por carencias sociales y aproximadamente el 40% se encontraba en situación de pobreza. De ellos, cerca del 8% se encontraba en pobreza extrema. En el Informe Mundial 2020, publicado por Human Rights Watch, se mencionan algunos ejemplos de grupos vulnerados que siguen padeciendo altos niveles de violencia. Por ejemplo, en México, el grupo con más alta vulnerabilidad son las mujeres y niñas, debido a su condición de género y por los altos índices de violencia doméstica. Otro importante grupo en condición de vulnerabilidad son los migrantes, personas que al ingresar y transitar sin permiso en un país que no es el suyo, están expuestos a abusos y violación de sus derechos. Otro grupo en esta condición son las personas con discapacidad, que por su condición están sujetas a la discriminación y a la falta de oportunidades laborales y educativas, así como accesibilidad dentro y fuera de sus comunidades. En el informe de Human Rights Watch de 2019, realizado para el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, se señala que en nuestro país no hay suficientes medidas para contrarrestar la histórica y estructural discriminación hacia pueblos indígenas y afromexicanos. En el mismo informe se dice que incluso defensores de derechos humanos de estas poblaciones han sufrido violencia y amenazas que atentan contra su seguridad y contra su vida. El día de hoy nos acompaña Paolo César Flores Mancilla, abogado, economista y maestro en políticas públicas, director general adjunto de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED. Para comenzar, nos gustaría que nos platiques un poco, desde un punto de vista social, cómo podemos entender la situación de vulnerabilidad. Con todo gusto, la situación de vulnerabilidad es una situación estructural que puede ser temporal o permanente. No es inherente a las personas o a grupo de personas, sino que responde a situaciones más de tipo estructural, sociales o económicas, que ponen a las personas o a ciertos grupos en una situación delicada. Esto es, en riesgo respecto a su dignidad, respecto a su vida y respecto al ejercicio de algunos derechos. Puedo poner algún ejemplo. Nosotros estamos habitando una casa y un sismo hace que la casa se caiga. Pues ahí ya nos encontramos, es una situación que cualquiera de nosotros puede vivir, una situación de vulnerabilidad, en donde hemos perdido una casa, hemos perdido objetos personales, hemos perdido documentación, cosas que para nosotros es valiosas, no solo materiales, sino también inmateriales, y nos vemos obligados a buscar un refugio, a tener un apoyo social, comunitario o de gobierno que nos permita tener un lugar temporal de refugio. Ese momento temporal nos coloca a nosotros y a nuestra familia en una situación de vulnerabilidad. ¿Nos podrías platicar cómo se relacionan vulnerabilidad y discriminación? Hay una gran relación. A pesar de que son conceptos muy diferentes, se relacionan. Y voy a tratar de explicarlo. Mientras la situación de vulnerabilidad es una situación temporal o permanente que tiene que ver con cuestiones estructurales, sociales, económicas o incluso puede haber también factores culturales, la discriminación es algo totalmente diferente. Siendo una persona con discapacidad,
los espacios públicos no tienen los ajustes, las rampas, la señalización necesaria para que yo como persona con discapacidad pueda acceder de manera autónoma y tener garantizada mi movilidad en ese espacio público. Discriminación es cuando tengo una orientación sexual que no es heteronormativa, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy una persona trans y por esa circunstancia me discriminan, me señalan, se burlan o no tengo acceso a un trabajo. Paolo, desde una perspectiva social, ¿podría abordarse la vulnerabilidad en grupos, por ejemplo, indígenas? Sí, y no solo. O sea, por supuesto que tenemos que tener este enfoque, pero sí quiero poner énfasis en ello. El hecho de pertenecer a un grupo históricamente discriminado no necesariamente te coloca en automático en una situación de vulnerabilidad. A las personas con discapacidad, a las personas mayores, a niñas, niños y adolescentes, a mujeres que son la mayoría de la población y que muchas veces subsisten programas sociales que no tienen ese enfoque de género. Por eso es que es tan importante también tener el enfoque de género y otras perspectivas de la diversidad sexual, de las poblaciones migrantes. Es importantísimo tener esta perspectiva. A veces cuando se diseñan políticas públicas, uno cree que tienen frente a un ciudadano estándar y no es cierto. Hay que conocer las realidades de las diversidades que integran a una sociedad para tener políticas públicas integrales. De otra manera, son políticas muy limitadas. Por ejemplo, en México, ¿qué impactos tiene la vulnerabilidad en la vida social? ¿Podrías mencionarnos los impactos económicos en la vida política y de representación y en la legislación? Tenemos un gran reto como sociedad, un gran reto como autoridades, un gran reto institucional para que los programas sociales que garantizan derechos sociales a las personas, educación, trabajo, salud, seguridad social, cultura, recreación, deporte, tengan un enfoque en donde se consideren a los grupos históricamente discriminados y también las situaciones de vulnerabilidad que en los hechos son barreras de acceso para tener plenos estos derechos. Desde las políticas públicas, ¿cómo pueden atender a los grupos en situación de vulnerabilidad? En primer lugar, yo diría que integrando un enfoque de derechos humanos. Cuando se analiza un tema de política pública, no está presente el enfoque de derechos humanos y eso es básico. Cuando se analiza un problema público, se le analiza desde el punto de vista de gestión, normativo, financiero, económico, hasta posibles impactos políticos, pero el enfoque cultural, el enfoque de derechos humanos o el enfoque a veces social en general, y eso dará una mayor integridad a políticas públicas que sean exitosas, eficientes y que cuenten con legitimidad y con apoyo social. ¿Podrías mencionarnos algunos ejemplos de programas sociales integrales que atiendan a grupos en situación de vulnerabilidad? Bueno, creo que hoy contamos con varios programas sociales que buscan atender problemáticas muy específicas para grupos históricamente discriminados y también para aminorar esta situación de vulnerabilidad. Pienso, por ejemplo, para las materias que nos ocupamos en CONAPRED, en los apoyos que hoy tienen las personas con discapacidad. Era un apoyo que no existía. Por supuesto, la asistencia de parte del Estado no puede reducirse solo a un apoyo de tipo económico, sino que tiene que acompañarse con un conjunto de acciones y de políticas que garanticen otros derechos, la educación inclusiva, la atención a la salud, los espacios públicos que tengan características de acceso, de ajustes y de movilidad universal. Todo ello es muy importante. También las comunidades agrarias, varias de ellas nuestras comunidades indígenas, pues son comunidades que hoy tienen programas de apoyos a través de la reconversión de cultivos, en fin, creo que es una serie de programas que se están implementando, que no existían en el pasado, que por supuesto habría que evaluar con mucho detalle cuáles han sido sus beneficios, pero que han puesto la atención en grupos en donde históricamente no se había puesto atención, y creo que esto es un avance pues muy importante. De igual manera, desde estas mismas políticas sociales, ¿cómo recomendarías que se puedan atender las interseccionalidades de grupos en situación de vulnerabilidad? La interseccionalidad es un concepto fundamental que hay que tener presente. Es muy importante que se señale. Para el diseño de políticas públicas, si no hay un enfoque también interseccional, esto queda muy limitado. Uno de los sectores sociales que está sujeto a más riesgos, que se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad, son las personas migrantes. Las personas migrantes que huyen de sus lugares de origen por pobreza, por violencia, por una causa extrema que los expulsa
de sus lugares de origen y tienen que transitar. Tratemos de imaginar esa circunstancia de una niña o niño transitando en la frontera con todos los riesgos y abusos que eso implica. No es lo mismo también ser una persona migrante si se tiene una situación de discapacidad, no es lo mismo ser una persona migrante si se es una persona gay o lesbiana o si se es una mujer trans. ¿Y a qué nos referimos con el enfoque de interseccional? Es analizar un problema social a partir de las características de una persona, en donde muchas veces se sobreponen o se yuxtaponen diversas características que pueden agravar la situación de discriminación o la situación de vulnerabilidad. Insisto, por ser una persona pobre, por ser un hablante de lengua indígena, por ser una persona con discapacidad, por ser una persona que pertenece a la diversidad sexual, por ser mujer. La experiencia de migrar tratándose de las mujeres es mucho más agravada, con mayores riesgos, tratándose, por supuesto, de las mujeres que están expuestas a muchísimos más riesgos que los hombres que migran. Paolo, ¿es posible garantizar a los grupos en situación de vulnerabilidad el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos? ¿Y nos podrías explicar con algunos ejemplos? Analizando no solo un problema en global, así como si se tratara de grandes cifras agregadas, sino también atendiendo los casos en concreto. Pongamos el ejemplo de una persona en situación de calle, que lo más inmediato es el que tenga apoyo y asistencia en alimentos, en un espacio seguro, en un refugio, apoyos en temas de salud, apoyo para poder tratar enfermedades, en fin, una serie pues de derechos sociales que ya la sociedad, ya la iniciativa privada o el Estado tendría que poder garantizarle a personas en situación de calle. Pero no solo lo remedial, una visión de largo alcance en la política pública tendría que ver cuáles son esos factores estructurales que hace que haya personas que no tengan un hogar o que hayan sido expulsados del hogar. Y eso tiene que ver con cuestiones como combate a la pobreza, tiene que ver cuestiones como el empleo, tiene que ver cuestiones como ciertos programas muy focalizados. Y creo que me quedaría con esta frase: es la política pública la que debe adaptarse a las personas y no al revés. Y para ello hay que ver ese universo, y esa perspectiva solo nos los va a dar la perspectiva de derechos humanos. Ver a las personas y sus necesidades y garantizar esas necesidades a través de derechos efectivos que se hacen desde política pública. ¿Cuáles son las responsabilidades gubernamentales para coadyuvar a los grupos en situación de vulnerabilidad para que salgan de esta situación? El Estado mexicano tiene una responsabilidad. Nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos derechos garantizados en la Constitución: educación, alimentación, salud, trabajo, seguridad social y todo un conjunto de derechos humanos que como personas tenemos. La legislatura creando leyes que garanticen estos derechos, los jueces determinando a través de sentencias los derechos que les asisten a las personas. Es pues una visión como muy de conjunto, y por supuesto en esa visión de conjunto hay una enorme responsabilidad del Estado, pero viendo al Estado como una totalidad de agentes que tienen una parte de responsabilidad para garantizar a través de políticas públicas los derechos de los grupos vulnerables. Si pudieras extender alguna recomendación o sugerencia para que nuestra audiencia de jóvenes participe en posibles soluciones que ayuden a salir de esta situación de vulnerabilidad, ¿cuál sería tu sugerencia? Recomendación modestamente que me atrevo a sugerir es empezar a cambiar nuestro entorno. Ciertamente a veces como personas, siendo una persona joven en la escuela, pues a lo mejor mi nivel de influencia social pues es muy limitado, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde, no somos ni gobierno, no somos ni legisladores para crear leyes y políticas públicas, pero yo como persona, como individuo, siendo un joven o una joven, puedo empezar a cambiar mi entorno, y eso es lo más importante, empezar a cambiar mi entorno. Como lo decíamos, evitar actos de discriminación, de burla, de señalización, de estigma en contra de estos grupos, mostrarme solidario, ponerme en el lugar de otros. En muchas ocasiones estos casos no nos son ajenos, pueden ser cercanos, puede tratarse de un familiar, de un compañero, de un conocido, de una vecina, de un vecino. Entonces, ser solidarios, ser conscientes, ponernos en el lugar del otro, empezar a evitar actos antisociales que denigran a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y ver la manera de colaborar con ello. Cuando empezamos a cambiar el entorno, aunque puede parecer una medida muy limitada, cuando esta posibilidad se multiplica
por 1,000, por 1,000,000, por 10 millones, por 100 millones, pues empezamos a dar los primeros pasos para una transformación social que garantice pues una vida digna a estos grupos discriminados o en situación de vulnerabilidad. Paolo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este noticiero y darnos esta entrevista. Hasta la próxima. Un interesante estudio que realizó el Instituto Nacional Electoral entre 2018 y 2019 mostró la discriminación en las noticias de medios impresos durante los procesos electorales. Dentro de los resultados destacan las referencias discriminatorias por estereotipos publicados en el universo de estudio. Las personas indígenas, seguidas de personas jóvenes, LGBTTIQ+, personas con discapacidad y adultos mayores, fueron los grupos con mayor número de referencias mediante estereotipos. De las mencionadas, las personas con discapacidad son consideradas como las más vulnerables, incluso por encima de las personas pertenecientes a grupos indígenas. La razón es que se les considera incapaces de valerse por sí mismas, así que una sola discapacidad los convierte en objeto de representaciones discriminatorias. Otro de los grupos cuyos estereotipos llaman la atención es el de las personas mayores. En la prensa se les considera incapaces políticamente, vulnerables, indefensos y manipulables. En relación con las personas jóvenes, los estereotipos asocian a este sector de la población con el uso de las tecnologías, aunque también se les discrimina por la referencia a ser apáticos políticamente hablando, ignorantes, irresponsables, ninis, y en el caso de grupos feministas se les considera violentas o delincuentes. Sobre las personas indígenas, los estereotipos detectados en la cobertura de 6 comunidades donde se revisaron los medios impresos fue que son personas marginadas. Esto es, que están fuera del sistema político, económico e incluso cultural, por tener formas de organización como las de la sociedad en general. Cuando se hace referencia a grupos indígenas, se les menciona como si su rol en las ciudades fuera únicamente como comerciantes o personas vulneradas sin acceso a educación y salud. Según información que ha llegado a nuestra mesa de redacción, en México la violencia durante el año 2020 ha dejado 13,000 desplazados. En 2021 se han registrado 11,561 desplazados, de ellos 3,546 casos solo durante agosto. La violencia en algunas zonas de México ha dejado víctimas mortales. Algunas personas han tenido que dejar sus hogares para ponerse a salvo. Las autoridades consideran que el desplazamiento forzado es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, en lo que va de 2021, se han podido documentar desplazamientos masivos en Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Hay municipios como el de Aldama en Chiapas o Aguililla en Michoacán que constituyen un foco rojo por la cantidad de desplazados. En Aldama, por ejemplo, casi un tercio de la población está en situación de desplazamiento por constantes ataques de los grupos paramilitares. En Chihuahua, durante 2021 se registraron 2 episodios de desplazamiento. Uno fue en el municipio de Valle de Zaragoza, donde 50 familias huyeron de su localidad. En Zacatecas, en los últimos meses, alrededor de 90 familias del municipio de Jerez fueron obligadas a huir del crimen organizado y por la ola de secuestros registrados en esta comunidad. A pesar de que las autoridades han aceptado la existencia de este fenómeno, no existe un marco legal y políticas públicas destinadas a darle solución. En México, la sociedad civil organizada, llamadas ONG, ha apoyado acciones políticas contra la pobreza para coadyuvar en la solución de esta compleja problemática. Las ONG surgieron ante la crisis de los años 80, cuando surge la política social para atender problemas en los hogares que se vieron fuertemente afectados por la situación económica y fueron empujadas a la pobreza. La sociedad mexicana se caracteriza por ser solidaria, sobre todo por la ayuda que brinda cuando hay fenómenos naturales que afectan a la población y particularmente a grupos vulnerables. Un ejemplo de la organización social para el apoyo de las personas vulnerables son los jóvenes que forman parte de Médicos Sin Fronteras, una organización internacional que ha apoyado durante la pandemia prestando atención médica a la población migrante en el tránsito en México. También es conocido el apoyo de las personas que voluntariamente salen de sus hogares con comida y otros víveres que regalan a las personas migrantes, que viajan en el tren llamado La Bestia y en las caravanas migrantes. En el ámbito del derecho a la alimentación para grupos vulnerables, tenemos también iniciativas contra el hambre como Proyecto México, integrado por organizaciones como CAIDMEX, Coalición de Organizaciones Nacionales e Internacionales. Lo importante de conocer estas iniciativas es tomar acciones desde nuestro espacio y de acuerdo con nuestras posibilidades, para colaborar en la atención a esta problemática.
Cierto, Ainda. Por eso vale la pena dejar una pregunta para la reflexión en nuestro auditorio. ¿Qué podríamos hacer los jóvenes para transformar la realidad de estos grupos? Como hemos podido ver en este noticiario, la vulnerabilidad provoca discriminación y trato diferenciado por prejuicios. Cuando las diferencias o vulnerabilidades son visibles, la discriminación en el trato se puede agravar. Esperamos que hayan aprendido como nosotros en esta emisión. Agradecemos su compañía en Me Toca Este Mundo y los esperamos en la próxima emisión. Y recuerden seguirnos y etiquetarnos con sus redes sociales con el hashtag Este Mundo Me Toca y compartir con nosotros sus experiencias, comentarios y sugerencias. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.